Porque las sesiones, extraordinarias, no ordinarias, como he dicho antes. Es decir, que en las sesiones extraordinarias quizás hay un tema candente que quieren tratarlo, se acabaron las sesiones ordinarias, no se hacen prórrogas, porque la sesión de prórroga es la cuarta de las sesiones que ya habíamos hablado, es preparatorias, ordinarias, extraordinarias y de prórroga. La prórroga es cuando hay un tema que se está debatiendo en las sesiones ordinarias y llegamos, por ejemplo, puede ser tema presupuesto, llegamos al 30 de noviembre, no se ha terminado de tratar, entonces se prorrogan las sesiones ordinarias para terminar de tratar ese tema. Una vez que se clausura el periodo de sesiones ordinarias, las únicas sesiones que se pueden realizar después en ese periodo que va desde el 1 de diciembre hasta el 1 de marzo son las extraordinarias que, como ya he dicho, las convoca el Poder Ejecutivo si es que quiere y propone el tema que él quiere. Por ejemplo, en el año 24, al comienzo del año 24, convocó el presidente Milei extraordinarias. Pero puso como propuesta para debatir el tema de la ley de bases, o bueno, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, el proyecto de ley que él había presentado. Pero se había sancionado un decreto de necesidad de urgencia que tenía que ser, o podía ser, ratificado o no por el Congreso. Como el decreto de necesidad de urgencia lo hizo al asumir que ya era el 10 de diciembre, ya estaba clausurado el periodo de sesiones ordinarias, él convoca extraordinarias para ya ponerse todos a trabajar, pero por un temario donde no incluye el DNU. Por eso el DNU no fue materia de revisión hasta después, en sesiones ordinarias, donde al día de hoy ha sido rechazado por la Cámara de Senadores, pero pasó a la Cámara de Diputados, que aún no lo ha tratado. Esto porque es una forma, para mi manera de ver, un poco pícara, por decirlo de una forma, que utilizan los políticos para lograr tener en vigencia sus propias leyes, pero esto altera un poco el sistema republicano de gobierno. Ya lo veremos cuando hablemos de decreto de necesidad de urgencia. Entonces son sesiones preparatorias, ordinarias, extraordinarias y las sesiones de prórroga. Si yo, legislador, tengo un tema que quiero tratar y lo quiero proponer en el cuerpo, bueno, independientemente que los temas a tratar el orden prioritario lo va a fijar el presidente de la Cámara, esto es algo que yo como legislador podré llegar a proponer durante las sesiones ordinarias, no las extraordinarias, que el temario es privativo del presidente en forma discrecional. En el Congreso trabajan las comisiones, estas comisiones que son grupos de legisladores determinados que se especializarán en algún tema determinado, tema de derecho constitucional, tema presupuesto, temas de derecho privado, etcétera, funcionan de acuerdo a sus respectivos reglamentos y se permite que el trabajo de los legisladores se divida por temas. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene el Congreso? Las atribuciones que tiene el Congreso están enumeradas en el artículo 75. El artículo 75 es el que va a establecer todas las atribuciones que tienen los legisladores y que forma parte de esas atribuciones que tenía cada provincia por ser autónoma y soberana, pero que le delegan al Poder Legislativo para hacer, cuando fue el momento de la organización nacional, para cuando hemos abrazado este sistema federal, entonces el federalismo hace que cada provincia conserve su poder, salvo el que le delegan
al gobierno central. En el artículo 75 están las delegaciones que la provincia le han hecho al Poder Legislativo. En el 99, después veremos que están las delegaciones que le hicieron al Poder Ejecutivo. Y después, en el capítulo del Poder Judicial, vamos a ver lo que es la competencia de la Corte o de la Justicia Federal, que no es ni más ni menos que lo que las provincias delegaron al Poder Judicial. Tiene facultades preconstituyentes. ¿Esto qué significa? Que es el Congreso de la Nación el que puede declarar la iniciativa o tener la iniciativa para proponer los temas a reformar una Constitución nacional. No puede una legislatura provincial decir queremos reformar la Constitución, ni tampoco lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Tendrá que tener el acuerdo del Senado y de la Cámara de Diputados. Este es un privilegio, una atribución que tiene el Congreso y que se la han delegado a la provincia. Además tiene atribuciones de tipo económica, financiera, como es la de crear impuestos indirectos o externos, crear impuestos indirectos internos, tanto internos como externos, y excepcionalmente crear impuestos directos. Aunque en general esa excepción ahora ya se hizo regla, pero en la letra del 53 era eso. Puede usar y también puede vender propiedades que sean del Estado central. Puede crear un banco federal, de hecho después lo hizo, que es la creación del Banco Central, y con eso este banco que tenga facultades para emitir moneda, y además fijará el valor de la moneda, y esto se lo ha delegado y ahora no hay facultades de la provincia para emitir billetes. Antes tenía, cada provincia tenía sus propios billetes y con el respaldo del tesoro de la provincia. Crea o elimina aduanas, hace sellar la moneda y le hace fijar valor. Y estas son las atribuciones económicas, pero además tienen atribuciones internacionales, como la de aprobar y rechazar los tratados internacionales que negocie el Poder Ejecutivo en el exterior. Tiene atribuciones militares. ¿Por qué? Porque es el que va a proveer a todo lo que sea lo vinculado a la seguridad de las fronteras, le autoriza al Poder Ejecutivo para ordenar alguna represalia, puede dictar normas para la organización de las Fuerzas Armadas, tanto en tiempo de paz como de guerra, y es el que es facultado a permitir el ingreso de tropas extranjeras. Tiene atribuciones que son vinculadas al comercio exterior, porque cuando hay que regular el comercio con naciones extranjeras, sobre exportación, importación y los convenios, intervendrá directamente el Congreso, que es el que debe aprobar esos tratados. Además tiene atribuciones educativas y culturales, porque es el encargado de la organización de la educación, aunque en muchas cosas ahora se lo han delegado a los gobiernos locales, y además tienen otras atribuciones vinculadas, por ejemplo, a la libre navegación de los ríos, porque no se admiten aduanas interiores y la navegación tiene que ser libre, totalmente libre y garantizada, sin que pueda impedir el que es la provincia ribereña de un río, impedir que buques de otras provincias circulen y naveguen por él, porque todo esto, tema sobre la libre navegación, está garantizado y va a ser legislado por el Congreso Nacional. Dicta los códigos nacionales, esto es Código Civil, Penal, Código de Comercio, ahora unificado con el Código Civil, las leyes laborales. Entonces acá tenemos que, por ejemplo, en Argentina, la ley penal que condena a 8 a 25 años por un homicidio rige para todo el país. Esto que no sucede en Estados Unidos, donde algunos estados han establecido la pena de muerte, otros no. ¿Por qué? Justamente porque no tienen
la característica como tenemos nosotros de una delegación al gobierno, al poder nacional, de la posibilidad de sancionar los códigos. Acá sí, por eso los códigos son únicos. La diferencia son los códigos de procedimiento, que es sobre cómo se va a llevar un juicio, plazos de apelación, cómo se va a hacer una demanda, etc. Esos son los códigos procesales. Esos son locales y son propios de cada provincia. Además, reconoce la preexistencia de culturas indígenas. Esto, mientras antes se creaba la posibilidad de que tenga que evangelizarse al indio, ahora es simplemente un reconocimiento de la existencia de culturas preexistentes y el tema de lo que se ha hecho ahora con la Reforma 94 de asegurarle la educación bilingüe y además devolverle algunas de las tierras que le habían pertenecido al tiempo de la conquista. Puede declarar el estado de sitio y también legisla en el ámbito de la capital federal. ¿Por qué? Porque esta es es un poco una disposición transitoria donde se establece que mientras la capital de la República está en la ciudad de Buenos Aires, los legisladores, mejor dicho, estas son atribuciones que debe haber legisladores que legislen en el ámbito de la capital federal, en el ámbito donde funciona la capital federal. Lo que pasa es que ahora se decide que los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los que ejercen la legislatura respecto a la capital federal, es decir, cumplen una doble función. Quiere decir que si se traslada, por ejemplo, la capital a otra ciudad, como cuando viene el proyecto en Viedma, bueno, habrá que, o los legisladores de Viedma asumen la legislación en la capital federal, o tendrá que nombrarse nuevos legisladores por la capital federal, porque la capital federal tiene sus propios legisladores y es en la ciudad de Buenos Aires porque es ahí donde están, es acá, Buenos Aires, donde reside en la capital. Hay atribuciones que se llaman implícitas, esto está en el 75, inciso 32, que le asigna al Congreso de la Nación la posibilidad de hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para el ejercicio de su gestión. Entonces son atribuciones que tienen implícita, cualquier cosa pueden llegar a legislar. ¿Hay incompatibilidades parlamentarias? Sí, no se puede ejercer cargos en el Poder Ejecutivo si es parlamentario, no puede ser eclesiástico, ni puede ser un gobernador de provincia. Existe delegación propia y delegación impropia, que es la facultad que tiene el Poder Legislativo de delegar en el Poder Ejecutivo la posibilidad de legislar. La delegación propia es el caso de, por ejemplo, los decretos que se pusieron en el 2020 con motivo del COVID, donde entonces le delega la posibilidad de legislar en todo el tema vinculado a la vacuna, entonces a la vacunación, al encierro de las personas, etc. Esto se debe principalmente a la emergencia pública. Pero después hay una delegación impropia, donde le va a delegar la posibilidad de instrumentar ciertas cosas que son vinculadas a una disposición que ya hizo el Parlamento. Por ejemplo, yo ordeno la vacuna al Parlamento, pero bueno, la marca de la vacuna a usar la vas a hacer vos. Si yo te delego que vos decidas si se vacuna o no, esto es una delegación propia. Si yo no te delego esa facultad y digo que sí se debe vacunar, pero la marca de la vacuna te la delego, es una delegación impropia. Bien, vamos a ver ahora, en el próximo capítulo vamos a empezar con el proceso de formación de las leyes
donde intervienen cada cámara, las dos cámaras y el Poder Ejecutivo.